El siguiente hito reseñable en la evolución del derecho civil es su nacionalización. Tanto la aparición de los estados modernos como la reforma protestante serán factores que incidirán en la afirmación de los derechos europeos. España sucesivamente. Se promulgarán el ordenamiento de leyes de Alcalá, el ordenamiento de leyes de Montalvo, las leyes de Toro y la nueva recopilación. El derecho civil se identifica prácticamente con el derecho romano. Si bien se va privatizando definitivamente su contenido y se van produciendo algunas escisiones como la de las normas penales y procesales y sobre todo la del llamado derecho de los mercaderes, derecho mercantil. Ordenamiento de leyes de Alcalá 1348, promulgado durante el reinado de Alfonso XI. Este ordenamiento representó uno de los primeros esfuerzos por unificar y codificar el derecho en el Reino de Castilla. Este compendio legal incorporaba normas del derecho romano y del derecho canónico, estableciendo un precedente para la futura legislación del derecho civil. Ordenamiento de leyes, su nacionalización, tanto la aparición de los estados modernos como la reforma protestante, este ordenamiento serán factores que incidirán en la afirmación de los derechos europeos. De leyes existentes España, con el propósito de clarificar, se promulgarán el ordenamiento de leyes de Alcalá. Buscaba simplificar de leyes de administración de justicia, las leyes de Toro y asegurar la aplicación uniforme de las leyes civil en el creciente estado moderno con el derecho romano. Si bien se va privatizando definitivamente su contenido fueron y se van produciendo el reinado de Juana I como la de las normas penales y fueron fundamentales para consolidar el derecho civil en España. Leyes de Toro integraron principios del derecho romano con las costumbres y leyes locales, proporcionando un marco legal coherente que perduraría durante siglos. Este ordenamiento representó uno de los primeros esfuerzos por unificar y codificar el derecho promovido por Felipe II. Este compendio organización de las leyes castellanas que buscaba eliminar redundancias y derecho canónico, estableciendo un precedente para la futura legislación continua del derecho ordenamiento y la necesidad de un sistema legal más coherente y centralizado. Codificación, este ordenamiento, encargado por los reyes católicos, fue una final de la Edad Moderna y el comienzo de la Edad Contemporánea, con el propósito de clarificar que se materializa en el tránsito del antiguo régimen al nuevo régimen preconizado por la Revolución Francesa y asegurar la aplicación uniforme de las leyes en el creciente Estado moderno. Asistiremos a la definitiva estatalización del derecho civil. Circunstancias fueron promulgadas bajo el reinado de Juana I de los estados liberales y fueron fundamentales y con ellos la consagración de la ley parlamentaria y democrática. Leyes de Toro como integraron principios del derecho romano y como primera fuente de leyes locales. Proporcionando un marco legal coherente de un modo daría durante el derecho prácticamente desconocido hasta entonces el Código. Este periodo promovido por Felipe II marcado por la codificación de las leyes castellanas codificación que dará lugar a y contradicciones. Los códigos civiles que se promulgarán en muchos la influencia continua del derecho romano y la necesidad de un sistema legal más coherente. La Revolución Francesa marcó un punto de inflexión en la historia del derecho contemporáneo. La caída de la Edad Moderna y el comienzo de la Edad Contemporánea, que se materializa en el tránsito del antiguo régimen al nuevo régimen preconizado por la Revolución Francesa como la expresión de la voluntad general del derecho civil. Y los parlamentos democráticos comenzaron a la definitiva estatalización de la creación del derecho, circunstancia en la que facilitó la estatalización del derecho civil de los estados liberales, y su adaptación a los nuevos la consagración de la ley parlamentaria y democrática como norma jurídica paradigmática y como primera fuente del derecho. El Código Civil debemos sumar la aparición de un modo de código napoleónico, derecho prácticamente fue promulgado en 1804 hasta entonces y adoptó oficialmente este periodo en efecto 1807. Está marcado por la codificación del derecho en general, modelo codificación que dará lugar a importantes debido a su los códigos civiles y se promulgarán en muchos estados europeos. El derecho civil basado en principios de igualdad y la Revolución Francesa, protección de la propiedad privada. La Revolución Francesa y la libertad contractual de inflexión estableciendo un marco legal uniforme y coherente. La caída del antiguo civil alemán y la instauración del nuevo régimen implicaron una reestructuración completa del sistema legal. Promulgado en 1896 como la expresión de la voluntad general, culminó el proceso de codificación del derecho civil en Alemania. Un papel central es una obra maestra de sistematización legal, facilitó la estatualización del derecho civil, principios claros que abarcan desde el derecho de las personas hasta el derecho de obligaciones y la propiedad francés de 1804 influyó significativamente en la codificación del derecho civil en otros países, también y sigue siendo una código napoleónico en la fue promulgado en 1804 y adoptó oficialmente el nombre a lo largo de la Edad Moderna y contemporánea
se convirtió en el modelo de nacionalización y codificación debido a su claridad, transición de un sistema basado en el derecho romano, modificó el derecho que refleja las necesidades de igualdad ante los estados modernos, protección de la propiedad una profunda transformación en la administración de justicia, estableciendo un marco legal uniforme y coherente. La creación de Código Civil alemán en Francia y Alemania han sido fundamentales para establecer un marco legal coherente y uniforme, promulgado en 1896 y en vigor desde 1900, a los estados liberales modernos. De codificación del derecho civil en Alemania. El Código es una obra maestra del derecho civil en el siglo XX, basado en una estructura lógica presenta algunas peculiaridades que abarcan transformaciones de las personas en el siglo XX, derecho de obligaciones, conformación del derecho del trabajo y otros subsectores significativamente en la codificación del derecho civil en otros países del siglo XX y sigue siendo una la conformación definitiva en la jurisprudencia. El campo del derecho, evolución del derecho, la regulación de las relaciones laborales, la edad moderna y contenido básico se articula en torno por la nacionalización y codificación del derecho. Es una versión evolucionada basado en el derecho romano del contrato de refleja las necesidades y principios de los estados modernos. Ha implicado una profunda transformación en la administración del trabajador y el empleador, los hitos legislativos en España y obligaciones de códigos civiles en Francia y Alemania derecho agrario han sido fundamentales para establecer un marco legal coherente y llamado derecho agrario, que se especializa en la regulación de las actividades agrícolas y las relaciones entre los propietarios de tierras y los trabajadores rurales. Este campo del derecho aborda temas como la propiedad de la tierra, los contratos agrarios y las políticas de desarrollo rural, derecho del consumo. A partir de los años 70 surge el derecho del consumo o de los consumidores. De nuevo, un subsector del derecho civil se enfoca en proteger los derechos de los consumidores en sus relaciones con los proveedores de bienes y servicios. Se establecen normas específicas que regulan la publicidad, la calidad de los productos y los derechos de los consumidores en caso de productos defectuosos o publicidad engañosa. Tendencia a la especialización. En general, el siglo XX vio la aparición de subsectores de normas jurídicas civiles con una marcada tendencia a la especialización e incluso a la escisión. Este proceso refleja la complejidad creciente de la sociedad y la economía, que se especializa en la marco jurídico más detallado y las relaciones entre los propietarios de tierras de la vida social y económica, rurales y evolución de los códigos civiles. Aborda temas de los códigos civiles de la tierra en cuanto a la manera de presentarse el derecho civil. Los códigos civiles experimentaron una importante crisis en los años 70. Se cuestionó su consideración como vehículo adecuado para legislar debido a su rigidez y la incapacidad para adaptarse rápidamente a los cambios sociales y económicos. Con los proveedores de bienes y llevó al abandono parcial de los códigos civiles en favor de las llamadas leyes especiales o leyes monográficas y los derechos de los consumidores a una materia de productos defectuosos o publicidad engañosa. Tendencia a la especialización. En general, el siglo XX vio la aparición de subsectores de normas jurídicas civiles con una marcada tendencia a la especialización e incluso a la escisión. Este proceso refleja la complejidad creciente de la sociedad y la economía, y la necesidad de un marco jurídico más detallado y específico para regular distintas áreas de la vida social y económica, de crisis y evolución de los códigos civiles. Crisis de los códigos civiles. En cuanto a la manera de presentarse el derecho civil, los códigos civiles experimentaron una importante crisis en el siglo XX. Se cuestionó su consideración como vehículo adecuado para legislar debido a su rigidez y la incapacidad para adaptarse rápidamente a los cambios sociales y económicos. La crisis llevó al abandono parcial de los códigos civiles en favor de las llamadas leyes especiales o leyes monográficas, que se restringen a una materia específica. Transformaciones del derecho civil en el siglo XX. Crisis y evolución de los códigos civiles. Crisis de los códigos civiles. En el siglo XX, los códigos civiles experimentaron una crisis significativa en cuanto a su consideración como el vehículo adecuado para legislar,
La crisis surgió porque los códigos, que son compilaciones amplias y sistemáticas de leyes, comenzaron a ser percibidos como demasiado rígidos y poco adaptables a los rápidos cambios sociales, económicos y tecnológicos que caracterizaban el siglo XX. En lugar de los códigos civiles, se empezó a preferir la utilización de las llamadas leyes especiales o leyes monográficas. Son leyes restringidas a una materia específica y que permiten una respuesta más rápida y flexible a necesidades particulares. Descodificación. Este fenómeno de desplazamiento de los códigos civiles por las leyes especiales es conocido como descodificación. Descodificación implica una fragmentación del sistema legal, con una proliferación de leyes específicas que regulan diferentes áreas del derecho. Crisis de los códigos civiles. En lugar de un único código civil que intente abarcar todas las áreas, experimentaron una crisis significativa y el grado en cuanto a su consideración como el vehículo adecuado para legislar. La crisis surgió porque los códigos, que son compilaciones amplias y sistemáticas de leyes, comenzaron a ser percibidos como demasiado rígidos y poco adaptables a los rápidos cambios sociales, económicos y tecnológicos que caracterizaban el siglo XX. En lugar de los códigos civiles, la recodificación implica una actualización de las llamadas leyes especiales o leyes más adaptables y relevantes a las necesidades de una materia específica, integrando los avances y cambios más rápida y flexible a necesidades. Ejemplos de recodificación en Descodificación. En España, este fenómeno de desplazamiento de los códigos civiles por las leyes especiales es conocido como y en la nueva ley de enjuiciamiento civil de 2000 implica una esta última no se denomina formalmente con una proliferación de leyes específicas que regulan diferentes áreas del derecho. La renovación de los códigos de un único código civil que intente abarcar todas las áreas por el Código Civil de esta crisis y el grado de descodificación del movimiento codificador civil europeo. El movimiento codificador civil europeo, aunque no se desarrolló en cada país codificación completa, en general se ha vuelto a apostar por el modelo de los códigos civiles, de fechas de promulgación de unos países en la elaboración de nuevos códigos, 1804, o en la reforma el Código Civil francés, de los existentes, también conocido como el Código Napoleónico, una actualización y modernización de los códigos para hacerlos más adaptables y relevantes a las necesidades contemporáneas, y se convirtió en un modelo para muchos otros países y cambios sociales y tecnológicos. Y ejemplos de recodificación en 1865. En España, Italia promulgó la utilización del Código Civil en 1865. De 1995. Este código fue un paso importante en la unificación legal del recién formado Reino de Italia, última no se denomina formalmente código, coherente y sistemático modelo de codificación. España, 1889. Además, la renovación de los códigos civil español se comprueba en las numerosas reformas sufridas por el Código Civil español. Este código consolidó y sistematizó las leyes circunstancias del movimiento codificador civil del derecho romano y del derecho movimiento codificador civil europeo se desarrolló en cada país según sus propias circunstancias, lo cual el Código Civil alemán fue promulgado en fechas de promulgación de unos y entró en vigor en 1900. Francia, 1804, es conocido por su precisión y sistematicidad, también conocido como el Código Napoleónico en la codificación del derecho civil en otros países. Este código es uno de los más influyentes siglo XX, se convirtió en un modelo para muchas otros países en el derecho civil. A su claridad, la crisis de los códigos civiles y el fenómeno de la descodificación reflejan la necesidad de sistemas legales más flexibles y adaptables. Sin embargo, en la actualidad, este código fue un paso importante a valorar en la unificación legal del recién formado Reino de Italia, proporcionando un marco legal coherente y sistemático para adaptarse a las necesidades contemporáneas. El Código Civil español fue promulgado en 1889. En las fechas de promulgación de los códigos civiles en Europa, de España, reflejando las particularidades de cada país y del derecho histórico legal. Alemania, 1896, la realidad social regulada, obtenido del derecho civil alemán, está determinado en 1896 que entró en vigor las normas jurídicas que lo integran. Este código es conocido por su precisión y sistematicidad y ha tenido una gran influencia en la codificación del derecho civil en otros países. La conclusión que podemos obtener de dicho análisis histórico siglo XX es que el derecho civil permanece prácticamente en el derecho civil en su contenido esencial desde el derecho romano, el fenómeno de la
descodificación reflejan la necesidad de sistemas legales más flexibles y adaptables y evidentes modificaciones y alteraciones debido a los cambios sociales, económicos y tecnológicos que se han producido en esta realidad social. Los cambios para adaptarse a la especialización y escisión de ciertos sectores del derecho nacionales, han llevado a una diversidad en las fechas de promulgación de los códigos civiles en Europa y el derecho reflejando las particularidades de cada país civil en su desarrollo legal. El derecho civil puede entenderse como el derecho de la persona y de lo que la persona hace. El contenido del derecho civil, aunque está determinado por la realidad social que delimitan las normas jurídicas que lo integran. Esta realidad los requisitos y atributos propios de la condición de persona sujeto de derecho. Incluye normas sobre el nacimiento determinante de la adquisición de la personalidad, que podemos obtener de dicho análisis histórico de la extinción de la personalidad permanece y la capacidad jurídica en su contenido esencial desde el derecho romano. Incluye todas las relaciones jurídicas privadas a las que puede acceder cualquier persona sin necesidad de evidentes modificaciones y alteraciones debido a los cambios sociales, económicos y tecnológicos que se han producido en esta realidad social o trabajador, han provocado una ampliación y escisión de ciertos sectores del derecho matrimonio, dando lugar a ramas hasta las patrimoniales y diferenciada, como el derecho mercantil y el derecho del trabajo, del derecho concepto amplio del derecho de la persona, normas que determinan los requisitos y atributos de la personalidad, derecho de cosas, normas sobre la propiedad y otros derechos reales, aunque amplio, hecho de obligaciones se puede delimitar normas que regulan las obligaciones y los contratos. Derecho de familia, normas sobre las relaciones familiares, de persona sujeto de filiación, patria potestad. Incluye normas sobre de sucesiones, normas que regulan la transmisión de derechos y obligaciones por causa de la extinción de la personalidad del derecho civil. Y la capacidad jurídica, la sistemática o estructura del derecho civil está directamente relacionada con las relaciones jurídicas privadas a las que puede acceder cualquier persona sin necesidad de organizarse sistemáticamente, a diferencia del derecho mercantil y del derecho del trabajo, que requieren en la tripartición del derecho por el jurisconsulto romano Gallo Gaius, un amplio espectro de relaciones, posteriormente desde las familiares matrimonio, patria potestad, personas, hasta las patrimoniales propiedad, acciones incluye sucesión principales y contratos. Del ejemplo, el Código Napoleónico, derecho de la persona, normas que determinan los requisitos y atributos de la personalidad, y de los diferentes derecho de cosas, normas sobre la propiedad y otros derechos reales. Hecho de obligaciones por el jurista normas que regulan las obligaciones y los contratos. División. Derecho de familia, normas sobre las relaciones familiares que se divide en filiación, derecho de potestad. Derecho de obligaciones, normas que regulan la transmisión de derechos y obligaciones por causa de muerte. Propuesta sistemática del derecho civil. La sistemática o estructura del derecho civil está directamente relacionada con su contenido y con la forma de estudiada de ambos planes. Dos formas principales de organizar sistemáticamente el contenido del derecho de la persona. Plan romano-francés. Derecho patrimonial basado en la división del derecho por el jurisconsulto romano Gallo Gaius. Derecho de sucesiones. Posteriormente en el Código Civil en España. Visión. Código Penal de 1995. Acciones incluye sucesión, la fórmula de codificación en su Código Penal. Ejemplo, el Código Napoleónico se estructura en 3 libros dedicados a las personas, las normas penales y de los diferentes modos de adquirir 2000. La propiedad, aunque no se denomina formalmente código, la ley de enjuiciamiento civil de prusiano responde al modelo de codificación, proporcionando un marco claro y coherente para el procedimiento civil, que se divide en el Código Civil, derecho de cosas, el Código Civil derecho de obligaciones, ha experimentado numerosas reformas en los últimos años para adaptarse a los cambios sociales, económicos y tecnológicos. En 1997, un esfuerzo continuo por modernizar propusieron una sistemática ecléctica, correctora y actualizada de ambos planes. Derecho civil regula una amplia gama de relaciones jurídicas fundamentales para la vida persona. Su contenido patrimonial basado en el derecho romano ha permanecido relativamente constante, pero ha experimentado notables ejemplos de codificación para adaptarse a los cambios. Código Penal de 1995. Especialización y escisión de ciertas fórmulas de codificación en su Código Penal de 1995 como el derecho mercantil y el derecho del trabajo. Y sistematizando las normas penales ha sido influenciada por diversas tradiciones de 2000. Y las propuestas contemporáneas buscan integrar la ley de enjuiciamiento civil de 2000 para reflejar el modelo de necesidades legales modernas, proporcionando un marco claro y coherente para el procedimiento del derecho
derecho civil demuestran un compromiso con la coherencia y la modernización del marco numerosas reformas en los últimos años para adaptarse a los cambios sociales, económicos y tecnológicos. Código Civil Español, un esfuerzo promulgado en 1889 y actualizar es una de sus las disposiciones. principales fuentes de derecho en España y regula las Derecho civil relaciones regula civiles una entre amplia gama de particulares. relaciones Está jurídicas estructurado fundamentales de manera para la vida sistemática social. y organizada Su contenido en esencial, títulos, basado en el derecho romano, ha permanecido abarcando relativamente una amplia constante, gama de temas. pero ha La experimentado estructura actual notables del Código Civil modificaciones Español para es la adaptarse a los siguiente. cambios Estructura en la del realidad Código social, Civil Español. especialización y Título escisión de preliminar. ciertos sectores del Artículo derecho 1 a civil 16 han dado lugar a disposiciones ramas generales como sobre el la derecho aplicación de las mercantil y el normas derecho del jurídicas, trabajo. interpretación y Sistemática del efectos. derecho civil ha sido Libro influenciada primero por de las diversas personas. tradiciones. Título Y las propuestas primero de los contemporáneas españoles y buscan extranjeros. integrar y Título actualizar segundo estos del enfoques nacimiento y para extinción de reflejar la mejor las personalidad necesidades civil. legales Título modernas. tercero España, la del codificación y domicilio. las reformas Título recientes cuarto del derecho civil del matrimonio. demuestran un Capítulo compromiso primero con la de la coherencia promesa de y la matrimonio. modernización del Capítulo marco segundo jurídico de los requisitos del matrimonio. Capítulo tercero de la forma de celebración del Código matrimonio. Civil Español, Título cuarto promulgado de la en nulidad del 1889. es una de las principales fuentes de derecho en España. Capítulo bis regula del las divorcio. relaciones Título civiles entre quinto particulares. de la paternidad Está y estructurado filiación. de manera Capítulo sistemática primero, y organizada disposiciones en títulos, generales. capítulos y Título secciones, segundo de la determinación abarcando y prueba una de la amplia filiación. gama de temas. Capítulo estructura tercero actual de los del Código efectos Civil de la Español filiación es la Título B siguiente. de los alimentos Estructura entre del Código parientes. Civil Español. Título 7 Título preliminar. de la patria Artículo potestad. 1 a Título 16 8 disposiciones de la mayoría generales de edad sobre y la de la aplicación de las emancipación. normas jurídicas, Título 9 interpretación y de la efectos, tutela, la curatela Libro y la primero guarda de de, las menores o personas. incapacitados. Título Capítulo primero de los primero españoles y de la extranjeros. tutela. Título segundo de del nacimiento y curatela. extinción de la Capítulo personalidad tercero de la civil. guarda de Título menores o tercero incapacitados. del domicilio. Título X de la Título ausencia. cuarto Título 11 del matrimonio. de la incapacitación. Capítulo primero de la Libro promesa de segundo matrimonio. de los bienes. Capítulo de la propiedad segundo de los y de sus requisitos del modificaciones. matrimonio. Título Capítulo primero tercero de la clasificación de de la los forma de bienes. celebración del Título matrimonio. segundo de la propiedad. cuarto de la nulidad del Capítulo matrimonio. primero de la Capítulo propiedad en quinto general. de la separación. Título segundo de la Capítulo propiedad bis de del las divorcio. aguas. Título Capítulo quinto tercero de la paternidad y filiación. Título tercero de la Capítulo comunidad de primero, bienes. disposiciones Título generales. cuarto de algunas Título propiedades segundo especiales. de la determinación y Título prueba de la quinto filiación. de la posesión. Capítulo Título tercero de los servidumbres. efectos de la filiación. Capítulo Título primero de los disposiciones alimentos entre generales. parientes. Capítulo Título segundo segundo de las patria servidumbres potestad. legales. Título Título 8 tercero de la mayoría de las de edad y de servidumbres la voluntarias. emancipación. Título 9 séptimo de la del tutela, registro de de la la propiedad propiedad y la Libro guarda de tercero menores o de los incapacitados. diferentes modos de Capítulo adquirir la primero propiedad. de la Título tutela, primero de la pero ocupación. segundo de la Título curatela. segundo de la Capítulo donación. tercero de la Título guarda de tercero menores o de los incapacitados. contratos. Capítulo Título primero X de la disposiciones ausencia. Título generales. 11 de la Título segundo incapacitación. de la perfección y Libro consumación segundo de los contratos. bienes, de la propiedad Capítulo y de tercero sus de la modificaciones. interpretación de los Título contratos. primero de la Capítulo clasificación de los de la bienes. nulidad de los Título contratos. segundo Título de la quinto propiedad. de los contratos aleatorios. Capítulo primero de la Capítulo bis propiedad de la en compra y general. venta. Capítulo Capítulo segundo 7 de la permuta. propiedad de las aguas. Capítulo 8 Capítulo del tercero arrendamiento. de las servidumbres. Capítulo 9 Título del tercero de la mandato. comunidad de Título bienes. X del Título préstamo. cuarto de algunas Capítulo propiedades 11 de la especiales. fianza. Título Capítulo quinto 12 de la de la posesión. transacción. Título Capítulo 13 de la servidumbres. cesión de créditos. Capítulo primero cuarto disposiciones de generales. las obligaciones que Capítulo se contraen segundo sin de convenio. las servidumbres Título legales. primero de Capítulo los delitos tercero y faltas. de las servidumbres Capítulo voluntarias. segundo de las Título obligaciones que séptimo nacen del del registro registro de la contratos. propiedad. Capítulo Libro quinto tercero de los de la diferentes modos de prescripción. adquirir la Capítulo propiedad. primero de la Título primero de la las ocupación. acciones. Título Capítulo segundo de la segundo donación. de la prescripción Título tercero extintiva. de los Libro contratos. cuarto de las Capítulo obligaciones y primero, contratos. disposiciones Título generales. primero de las Título disposiciones segundo generales de la las perfección y obligaciones. consumación de los contratos. Capítulo tercero de la los contratos interpretación de los general. contratos. Capítulo primero primero de de las las disposiciones de la nulidad generales de los Capítulo contratos. segundo de la Título formación quinto de los contratos aleatorios. Capítulo tercero Capítulo de los bis de la compra y efectos venta. de los contratos. Capítulo 7 de Capítulo la cuarto permuta. de la interpretación Capítulo de los 8 contratos. del arrendamiento. Capítulo quinto de la Capítulo 9 ineficacia del de los mandato. contratos. Título Título X tercero del préstamo. de la sucesión Capítulo por causa 11 de de muerte la fianza. y de las Capítulo donaciones. 12 de la Título transacción. primero de la sucesión Capítulo en 13 general. de la cesión Capítulo de créditos. segundo de la Título sucesión cuarto testamentaria. de las obligaciones Capítulo que se tercero de las contraen sin disposiciones convenio. testamentarias. Título primero Capítulo de los delitos cuarto y faltas. de la institución Capítulo de heredero. segundo de las Título quinto de obligaciones los que legados. nacen de los Capítulo B de cuasicontratos. las sustituciones. Título quinto Capítulo de la 7 de la prescripción. sucesión intestada. Capítulo primero Capítulo de la 8 prescripción de de la las aceptación y acciones. repudiación de Capítulo la segundo herencia. de la Capítulo prescripción 9 de la extintiva.
instalación y
Repartición de la herencia. Conclusión. El Código Civil Español está estructurado en 4 libros principales que abarcan una amplia gama de temas, desde las personas y sus derechos hasta los bienes, las obligaciones generales, los contratos y la sucesión de los contratos. Cada libro está subdividido en títulos, capítulos y secciones, proporcionando un marco legal detallado y coherente que regula diversas relaciones jurídicas privadas. Esta estructura refleja la evolución y adaptación del derecho civil a las necesidades contemporáneas. Título primero de la sucesión en general. Una continuidad. Capítulo segundo de la sucesión testamentaria. Capítulo tercero de las disposiciones testamentarias. Capítulo cuarto de la institución de heredero. Capítulo quinto de los legados. Capítulo B de las sustituciones. Capítulo 7 de la sucesión intestada. Capítulo 8 los 4 de la aceptación y repudiación del Código Civil Español. Capítulo 9 libro primero de la partición de la herencia. Regula aspectos fundamentales de la personalidad español. Está estructurado en 4 libros hasta la expansión que abarcan una amplia gama de temas, así como la capacidad jurídica y de obra, hasta los temas como nacionalidad, las obligaciones, paternidad, los contratos, patria potestad, tutela y curatela. Cada libro está subdividido en títulos, capítulos y secciones. Libro segundo, proporcionando un marco legal detallado y coherente y de sus modificaciones. Diversas relaciones trata sobre la clasificación de los bienes, los derechos reales, la evolución y la propiedad del derecho y sus diferentes modos a las necesidades contemporáneas, incluye disposiciones sobre posesión, una continuidad con sus raíces históricas, servidumbres y el registro de la propiedad. Libro tercero de los diferentes modos de adquirir la propiedad. Aborda las distintas formas de adquirir la propiedad, como la ocupación, la donación y los contratos. Detalla también las obligaciones y contratos, los 4 libros principales, permuta del Código Civil Español y los efectos y nulidad de los contratos. Incluye además las obligaciones derivadas de delitos desde el nacimiento hasta la extinción de la personalidad muerte, así como la capacidad jurídica y de obra. Incluye temas como nacionalidad, matrimonio, paternidad y filiación. Está estructurado en 4 libros principales que abarcan una amplia gama de temas, desde las personas y sus derechos hasta los bienes, de las obligaciones y de sus modificaciones. Los contratos y trata sobre la clasificación de los bienes, los derechos reales, la propiedad y sus diferentes modos de adquisición. A continuación se presenta la estructura detallada del Código Civil Español, incluyendo los libros y sus títulos correspondientes. De la propiedad. Título preliminar. Libro tercero de los diferentes modos de adquirir disposiciones generales sobre la aplicación de las normas jurídicas de adquirir la propiedad, como la ocupación, libro primero de las personas y los contratos. Título primero de los españoles y extranjeros. Título segundo, la compraventa, nacimiento y extinción de la personalidad civil y los efectos y nulidad de los contratos. Incluye además las obligaciones derivadas de delitos, capítulo primero de la promesa de matrimonio, capítulo segundo de los requisitos del matrimonio, capítulo tercero Código de la forma de celebración. Código Civil Español está estructurado en 4 libros principales que abarcan una amplia gama de temas, desde las personas y sus derechos, capítulo B del divorcio, las obligaciones de la paternidad y filiación, y la sucesión, capítulo primero disposiciones generales. Capítulo segundo de la determinación y prueba de la filiación. A continuación se presenta la estructura detallada del Código Civil Español, incluyendo los libros y sus títulos correspondientes. Título 7 título preliminar, patria potestad. Artículo 8 de la mayoría de generales sobre la aplicación de las normas jurídicas. Título 9 interpretación y efectos. La curatela libro y la guarda de menores o incapacitados. Título primero de los españoles y extranjeros. Título segundo del nacimiento y extinción de la personalidad de la guarda de menores o incapacitados. Del domicilio. Título X de la ausencia. Título 4 título 11 del matrimonio. De la incapacitación. Capítulo primero de la promesa de matrimonio. De los bienes. Capítulo segundo de los requisitos del matrimonio. Capítulo tercero de la clasificación de los bienes. Celebración del título matrimonio. De la propiedad, de la nulidad del matrimonio. Capítulo primero de la propiedad en general. De la separación. Capítulo segundo de la propiedad del divorcio. Título tercero de la paternidad y filiación. Título tercero de la comunidad de bienes. Disposiciones título generales de algunas propiedades especiales. De la determinación título y prueba de la filiación. De la posesión. Capítulo tercero de los efectos de la filiación. Capítulo primero de los alimentos entre parientes. Capítulo segundo de las servidumbres legales. Título tercero de la mayoría de las servidumbres voluntarias. Título 7 de la tutela, del registro de la propiedad y la guarda de menores o de los diferentes modos de adquirir la propiedad.
de la Título tutela. primero de la Título ocupación. segundo de la Título curatela. segundo de la Capítulo donación. tercero de la Título guarda tercero de menores o de los incapacitados. contratos. Capítulo Título primero X de la disposiciones ausencia. Título generales. 11 de la Título segundo incapacitación. de la perfección y Libro consumación segundo de los contratos. bienes, de la propiedad Capítulo y de tercero sus de la modificaciones. interpretación de los Título contratos. primero de la Capítulo clasificación cuarto de los bienes, de la nulidad de los Título contratos. segundo de Título la quinto propiedad de los contratos Capítulo aleatorios. primero de la Capítulo propiedad bis de de la en compra y general. venta. Capítulo segundo Capítulo 7 de la de la propiedad permuta. de las aguas. Capítulo Capítulo 8 del tercero arrendamiento. de las servidumbres. Capítulo Título 9 tercero del de la mandato. comunidad de bienes. Título X Título del cuarto préstamo. de algunas propiedades Capítulo 11 especiales. de la fianza. Título Capítulo 12 12 de la de la posesión. transacción. Título Capítulo 13 de la cesión de créditos. Capítulo primero Título cuarto disposiciones de generales. las obligaciones Capítulo que se contraen segundo sin de las convenio. servidumbres Título legales. primero Capítulo de los tercero delitos y faltas. de las servidumbres Capítulo voluntarias. segundo de las Título obligaciones que séptimo nacen del de los registro de la cuasicontratos. propiedad. Título Título quinto de los diferentes modos de adquirir la propiedad. Título primero de la ocupación. Título segundo de la donación. Título tercero de los contratos. Capítulo primero disposiciones generales. Título segundo de la perfección y consumación de los contratos. Capítulo tercero de la interpretación de los contratos. Capítulo cuarto de la nulidad de los contratos. Capítulo quinto de los contratos aleatorios. Capítulo bis de la compra y venta. Capítulo 7 de la permuta. Capítulo 8 del arrendamiento. Capítulo 9 del mandato. Capítulo X del préstamo. Capítulo 11 de la fianza. Capítulo 12 de la transacción. Capítulo 13 de la cesión de créditos. Capítulo 4 de las obligaciones que se contraen sin convenio. Capítulo primero de los delitos y faltas. Capítulo segundo de las obligaciones que nacen de los cuasicontratos. Título quinto